5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidas y bienvenidos a esta charla sobre COVID-19 y la nueva Constitución. Somos un grupo de vecinos del barrio Seminario de Providencia, reunidos desde octubre pasado y organizados como Cabildo. Estamos definidos por el apruebo nueva Constitución. Seguimos activos y participando, acompañando el proceso político que vivimos, formando parte de diversas coordinadoras de cabildos como el Eje Dignidad, la coordinadora de Cabildo y Asamblea de Providencia y la coordinadora de Asambleas Territoriales. Además, hemos hecho algunas intervenciones a través de nuestra mesa medioambiental, como el Jardín de la Resistencia en el Zócalo de Estación Baquedano, y abracemos las raíces en la explanada de Plaza Dignidad. Hemos tenido de invitados también el año pasado en forma presencial en nuestro cabildo a invitados como Fernando Atria, abogado constitucional, y Daniela de la Jara, abogada medioambiental, ligada a Constitución. Es por esto que, en el fondo, por motivos de la pandemia actual, tenemos a dos invitados en el proceso de autoformación de ciudadanos. Por un lado tenemos a Ángelo Retamal, bioquímico, magíster en ciencias, PhD en genética molecular y microbiología, académico de la Universidad de Antofagasta. Y tenemos por otro lado a Jimena Aguilera, médico epidemióloga, directora del Centro de Epidemiología de la Universidad del Desarrollo. La charla o el conversatorio constará de diversas partes. La primera de ellas constará de una exposición de cada especialista de aproximadamente 10 minutos, en la cual en el fondo, bueno, partirá Ángelo Retamal en esta oportunidad. Buenos días, buenas noches, Ángelo, ¿cómo estás? Buenas noches, Manuel. Buenas noches a las vecinas y vecinos del barrio Seminario, bueno, y a todos aquellos vecinos y vecinas virtuales, compañeros, compañeras que están hoy día conectados y viviendo también parte de estos procesos. Reactivando un poco también lo que se venía gestando desde octubre, sobre todo en la formación y en la ocupación de espacios públicos para nutrirnos, para dialogar y para ir aprendiendo entre nosotros e ir avanzando hacia aquellas convicciones que nos hemos planteado, ¿cierto? Que es la redacción de una nueva Carta Magna. Y para lo cual, ¿cierto? Con mucho gusto hoy día voy a estar con ustedes. Jimena Aguilera. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, también un saludo a los vecinos de Seminario, un barrio que conozco mucho porque estudié yo en ese barrio la enseñanza media, así que tengo mucho cariño. Y bien, pues contenta de haber recibido esta invitación para conversar respecto del tema de la nueva Constitución. Yo también estoy por el apruebo, y cuáles son las implicancias para salud, en el fondo, porque uno del área de salud pública, que es mi especialidad, está deseando tener una nueva Constitución y qué implicancias tiene incluso para situaciones de emergencia como el coronavirus. Ángelo, cuéntanos como a modo de introducción, para partir ya con esta charla. Sí, bueno, para comenzar quiero preparé un par de diapositivas como para poner en contexto igual y tener un lenguaje común, de manera tal de poder discutir estos aspectos técnicos que tienen harto de la biología, ¿cierto? Y comprendiendo estos aspectos básicos, yo creo que es mucho más fácil después ir ascendiendo en complejidades de discusiones, y también como para nutrirnos en otras áreas. Entonces, quiero hablar hoy día sobre virus, voy a hablar sobre virus y sobre virus emergentes, y en particular, siempre que pensamos tal vez en virus, pensamos en enfermedades relacionadas con humanos, tal vez lo primero que se nos viene a la mente es influenza, el resfrío, pero también están este tipo de paisajes como esta típica postal holandesa de bellos tulipanes, como también estos otros bellos tulipanes que se llaman tulipanes rotos o tulipanes de Rembrandt. Estos tulipanes, como pueden observar, ¿cierto? En esta imagen, hay una redistribución del pigmento en la hoja.
Eso es a causa de una infección viral que produce este efecto, ¿no? Y que a los holandeses, durante una parte importante de un siglo, les causó un dolor de cabeza tremendo, porque la gente por el cual se genera este fenotipo era desconocido. Y de hecho, parte de lo que quiero conversar hoy día es sobre las características generales de los virus, un poco algunos ejemplos de virus emergentes. Ha estado muy en boga, ¿cierto?, el tema del coronavirus, del SARS coronavirus, pero también quisiera comentarles un poco algo un poco más cercano, que son los hantavirus, y también un poco sobre vacunas y mecanismos de protección, que también es la herramienta que hoy día estamos apostando para poder generar y combatir, ¿cierto?, esta nueva pandemia. Entonces, los inicios de la virología, yo creo que es súper importante ponernos en contexto las escalas de tiempo en las cuales han ido avanzando las cosas. Entonces, recién pudimos identificar a un agente viral o identificar que algo que era filtrable generaba una enfermedad en las plantas en el 1900. De hecho, las hojas del tabaco, una enfermedad similar a la que les mostraba con los tulipanes, se generan en las hojas del tabaco, generando también una redistribución de los pigmentos. Lo que hicieron básicamente en un consenso o conclusiones de 3 investigaciones desarrolladas por 3 científicos distintos, el esquema que les voy a presentar ahora, se tomaron estas hojas de tabaco, se maceraron y se filtraron. Entonces, hasta la fecha, la mayor parte de los microorganismos que generaban infecciones no eran filtrados, se retenían en un filtro. Sin embargo, al inocular este filtrado en hojas sanas, los científicos observaron de que se generaba o se revertía el fenotipo a través del filtrado. Entonces, la primera conclusión de esto fue que las hojas, ¿cierto?, eran capaces de ser infectadas con una sustancia filtrable y que, además, requería que el tejido estuviera vivo. Entonces, esa fue también otra conclusión muy importante de este experimento, que era una sustancia filtrable que era capaz de infectar algo vivo y ahí se reproducía. Cuando se utilizaba tejido no vivo de la planta, no se reproducía este efecto, ¿cierto?, de recapitular esta infección. Y no fue hasta el año 1939, fíjense, casi 20 años después de la gripe española, donde gracias al desarrollo de la microscopía electrónica pudimos visualizar qué eran estos componentes y, ¿cierto?, en esta imagen de la derecha de sus pantallas podemos ver estas barritas, ¿cierto?, que son los virus del mosaico del tabaco. Entonces, tampoco son escalas de tiempo relativamente recientes. De hecho, recién en los años 70, 80 pudimos establecer bien los cultivos celulares para reproducir los virus en un laboratorio, que no fue hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo entendemos un virus? Entonces, un virus es una entidad submicroscópica que consiste en un ácido nucleico que está protegido por una estructura de proteína, por una cajita conformada por proteínas donde en su interior hay un material genético. Y esto puede estar envuelto en membrana de la célula o no, puede ser con envoltura o sin envoltura, pero la estructura básica del virus es material genético, ADN o ARN, y una capa de proteínas que protege este material genético. Entonces, un poco, ¿de qué tamaño son? Entonces, podemos ver, ¿cierto?, una persona viendo a través del microscopio una gota de sangre con una tinción que permite, ¿cierto?, diferenciar algunos componentes, y quiero que presten atención en aquel que estoy resaltando en un cuadro verde. Esa es una célula del sistema inmune. Bueno, pero los virus son aún más pequeños, entonces necesitamos otro tipo de instrumentos que no utilizan luz, sino que utilizan electrones que impactan sobre la muestra y que permiten visualizar estos componentes que son mucho más pequeños, y para eso se utiliza un microscopio electrónico. Y lo que observamos es distinto, que esta fotografía que vemos ahora, donde la misma célula que está enmarcada en un cuadro verde, ahora la podemos ver con mayor resolución y podemos identificar ciertos componentes subcelulares en esta célula. Pero todavía no somos capaces de ver un virus. De hecho, necesitamos un poco más de aumento, mejor resolución. Entonces, fíjense, ahora vamos a hacer un zoom en esta misma célula, el cuadrado verde, y ahora estamos en la zona perinuclear, cerca del núcleo de la célula, donde podemos observar que en el interior hay ciertas, se pueden ver ciertas esferas bien demarcadas, que corresponden, en este caso, estas muestras son células del sistema inmune infectadas con un virus que es el virus del herpes. Con un poco más de aumento podemos ver de que casi todo el núcleo presenta más de 50 de estas partículas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que aproximadamente, si una célula se infecta con un virus, se generan más de 1 millón de nuevas partículas. Entonces, para que dimensionemos también la capacidad de cómo se va multiplicando y apropiando de nuestro sistema, ahora con un poco más de resolución también podemos ver cómo esto sale. Y vemos ahora, por ejemplo, con mucho más detalle,
en el principio, en primer plano en la pantalla, las partículas virales, donde hay un primer halo, que es la envoltura, un segundo halo, que es la cápside, y lo más denso al interior de estos círculos es el material genético. Eso es un virus. De ese tamaño es. Y ya vemos las consecuencias que este tipo de estructuras genera. Entonces, dentro de las definiciones que hoy día mucho se están manejando y hablando, yo quiero definir, o que la audiencia, los vecinos y vecinas, entiendan que una infección viral, por ejemplo, se define por el proceso en el cual un virus ingresa su material genético dentro de las células. Eso es infección. Cuando un virus es capaz de introducir su material genético dentro de las células, y esa infección puede ser productiva, es decir, se generan nuevas partículas capaces de infectar a otras, o se genera una infección abortiva donde no se generan nuevas partículas, pero sí se pueden expresar ciertos componentes del virus, sí se puede llevar a cabo cierta fase de su ciclo, pero no completa, eso es una replicación abortiva, o latente, que es cuando infecta, se queda silente y bajo ciertas condiciones se reactiva y se genera nueva progenie. Eso es una infección latente, como por ejemplo el caso del herpes simple, el caso del virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, que también hace latencia. La enfermedad, por otro lado, para mí, o la definición que más me agrada y que creo que es súper completa y muy simple, es que es la pérdida de la homeostasis, la pérdida del equilibrio en nuestro organismo o dentro de las células. Eso es la enfermedad. Ahora, la patogénesis se refiere al proceso relacionado con la inducción de esa enfermedad. Y eso puede ser producida, ¿cierto?, por una infección viral, y eso se refiere a la patogénesis viral. O sea, no todos los virus generan infecciones. Y virulencia es la capacidad relativa de un virus para causar una enfermedad. Es decir, hay virus que son más virulentos que otros porque los factores que codifican generan más o menos desequilibrio. O sea, pueden generar más o menos pérdida de la homeostasis más o menos exacerbada, una inflamación muy exacerbada puede generar otras consecuencias, comparación un virus con otro. Entonces, la virulencia depende mucho de las propiedades intrínsecas también de cada microorganismo y cómo los hospederos, como nosotros los humanos o animales, responden a las infecciones. Entonces, ya hace un par de años estuvimos enfrentados, ¿cierto?, al SARS, al síndrome agudo respiratorio, siendo portada de varias revistas, no solo científicas. Entonces, este fue un brote en China en el año 2002. Mencionar de que se propagó a 32 países en menos de 3 meses. Al año 2002, recién el año 2001, conocimos la secuencia completa del genoma humano. Es decir, un año después, nos enfrentamos a este nuevo patógeno, donde la comunidad científica tardó 6 meses en determinar la secuencia nucleotídica, ¿cierto?, o el genoma de este virus, conocer su identidad, cada uno de sus componentes. Hoy día, si lo comparamos con este nuevo brote de SARS, evidentemente por los turismos, las migraciones, el aumento en los vuelos, con la conectividad, el virus se propagó mucho más rápido, pero ya en este transcurso de 18 años, las tecnologías de secuenciación aumentaron tanto que en un mes tuvimos ya secuencias determinadas de este virus, o sea, nos demoramos significativamente menos, o sea, la comunidad científica y el desarrollo nos acompañó para ir conociendo el microorganismo y poder desarrollar herramientas de manera más rápida, como un diagnóstico por PCR, como identificación de estos componentes que pueden ser utilizados como vacunas. Ya en el año 2012 hubieron brotes nuevamente de este virus, similares a este virus, que fue el del Medio Oriente, en Arabia Saudita, transmitido a través de los camellos, pero que tuvo una baja propagación porque se transmitía débilmente de humano a humano. Entonces quiero conversarles también un poco de otro virus emergente, que es más cercano a nosotros, que es endémico en Chile, que es el hantavirus, particularmente una especie que se llama Andes virus, que también lo compartimos con Argentina, también es un problema en Argentina. El hospedero o el reservorio natural de este virus es el que llamamos popularmente como ratón de cola larga, donde el virus circula en estas poblaciones a través de aerosoles o mordeduras y se transmite también a través de heces y orina, haciendo su ciclo en su hospedero natural, donde el virus no genera patología. ¿Vale? Siendo el humano, entonces, un hospedero casual, dado que por actividades turísticas u otro tipo de actividades uno se acerca a estos nichos y es posible, ¿cierto?, estar expuesto. Ya el 2018, como para ir rompiendo dogmas, Astorga
y colaboradores identifican 3 especies más que potencialmente pueden ser portadoras en sus nichos naturales de este virus. Ahora, ¿qué es lo crítico en todos estos procesos? ¿Cuál es la contribución del hombre y el llamado de atención? El cambio climático. El cambio climático, la sobreexplotación, la ocupación de ciertos sectores naturales sin conocer la biodiversidad del sector, no acerca a estos microambientes, ¿cierto? Pero también las migraciones, los incendios forestales hacen que estas especies puedan acercarse a otras que viven en las ciudades, como la rata, que es otra especie, y ya en Europa y también en Chile se ha identificado que los antivirus pueden ser transmitidos a través de ratas. Entonces, vemos que hay un salto desde nichos ecológicos que están lejanos a las urbes hacia organismos o especies que viven en las urbes y que están mucho más cercanos a lo humano. Ahora, ¿cuál es la particularidad o lo crítico de este antivirus? Que es el único que se ha reportado que es capaz de transmitirse de humano a humano. Hay varios reportes en Chile y en Argentina. Y quise citar como ejemplo el antivirus porque el año 2018, terminando el 2018, en la provincia de Chubut, Argentina, hubo un brote donde se infectaron 36 personas de forma humano-humano, de las cuales fallecieron 11. O sea, estamos hablando de que antivirus es un virus que tiene una mortalidad cercana al 30-40%. Sin embargo, a pesar de que tiene baja infectividad, o sea, tiene una baja morbilidad de la población, tiene una alta mortalidad. Entonces, las autoridades argentinas hicieron un cerco sanitario, ¿cierto? Y declararon en cuarentena esta provincia, logrando controlar esta infección ya hacia abril del año 2019. Entonces, claro, es muy distinto controlar un brote en una localidad que viven 400.000 habitantes a un brote en una ciudad, también rural, donde viven 11 millones de habitantes, como Wuhan, donde se produce el brote de coronavirus. Esto un poco también para ir rompiendo aquellas fake news de que esto puede ser algo creado por el hombre y bla, bla, bla. Yo creo que estos son procesos que van a ir ocurriendo y que están ocurriendo porque, por ejemplo, este microorganismo emergente recién se describió en el año 93. Andes virus se identificó en el año 93-95, no sé mucho. Un poco para bajar las teorías conspiranoicas, vemos de que este virus, su origen, es un arbovirus, que son virus transmitidos por artrópodos. Entonces, insectos que transmitían estos virus en las plantas, de pronto puede aparecer o emerger un virus hematófago, donde transmite ahora, y este virus se adapta a un nuevo nicho, a un nuevo hospedero, porque si uno es un parásito y pretende usufructuar de otro, no les trata de pasar desapercibido. Entonces esto ocurre en una escala de tiempo bastante larga, en la cual hay una interacción entre el hospedero y el patógeno, estableciéndose así donde los familiares de los antivirus son virus que usualmente vivían en las plantas, ¿vale? Entonces, también dentro de las investigaciones que se han desarrollado en nuestro país, dentro de lo que ocurre con coronavirus, es por qué algunos hospederos son más susceptibles que otros, porque a unos les da una patología más exacerbada y otros se presentan asintomáticos. Entonces hay factores genéticos que pueden tener un rol relevante en las infecciones, en particular con antivirus. Quiero introducir también otro concepto que hila bien fino entre la diferencia entre una mutación y un cambio que se establece en mayor presencia en una población. Entonces, cambios en los nucleótidos ocurren de manera al azar, pero cuando estos se establecen, adquieren otros términos. Por ejemplo, si una mutación, vemos acá en la imagen, si esta citosina en rojo es cambiada por una guanina, y si este nucleótido está presente en sobre el 6% de la población, a esto se le llama polimorfismo nucleótido único. O sea, está establecido y identifica una característica en una población. Si este cambio está en menos de un 1%, hablamos de una mutación, ¿vale? Entonces lo que hicieron varios científicos en nuestro país fue identificar polimorfismos o variaciones asociadas a ciertos componentes clave. Es así como, separando pacientes con antivirus entre moderado y severo, se identificó que, por ejemplo, un cambio en un nucleótido genera una sustitución en el receptor del antivirus, disminuyendo la susceptibilidad a la infección. Es decir, hay personas que, de forma natural, presentan un aminoácido que los hace más susceptibles a la infección. O bien, por ejemplo, algunos marcadores inflamatorios, como la interleuquina 6, puede ser un predictor de severidad en la infección producida por antivirus,
y esto también es producido por un polimorfismo que está en determinada, ¿cierto?, presente en determinada población, y también en algunas moléculas antivirales, es decir, algunos pacientes que secretan menos interferones también pueden ser mucho más susceptibles a la infección. Todas estas publicaciones y estos artículos fueron generados por científicas de nuestro país, colegas. En particular, estos artículos fueron liderados por Jennifer Angulo y Constanza Martínez, y están publicadas en revistas de alto impacto. Entonces, lo que quiero decir con esto es que también depende del hospedero o del individuo cómo va a responder frente a la infección. Y eso es lo que hacemos nosotros, identificando este tipo de predictores que finalmente podemos llevarlo a la clínica y podemos utilizarlos como biomarcadores. En el caso particular de los coronavirus también saltaron hace muchos años hacia los humanos desde reservorios animales, estableciéndose 4 especies de coronavirus que circulan estacionalmente produciendo el resfrío común. Estos coronavirus infectan el tracto respiratorio alto y producen baja patología. En cambio, hay una nueva clasificación de coronavirus, que son los coronavirus de alta patogenicidad, donde encontramos al SARS coronavirus del brote del 2003-2004, al MERS del 2012 y al SARS coronavirus del 2019. El del 2003, ¿cierto?, circuló y generó también muchos problemas. El MERS tuvo un impacto, pero tuvimos la ventaja de que se propagaba muy débil de persona a persona. Y actualmente, ¿cierto?, el nuevo brote de este año, el año pasado, fue el SARS coronavirus en este mercado, donde todavía no se identifica bien cuál es el hospedero intermediario que hizo este salto hacia el humano. Pero todos estos virus se caracterizan por infectar ahora el tracto respiratorio bajo, generando neumonía, daño agudo y el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Rápidamente la comunidad pudo identificar los componentes de este virus. Podemos conocer hoy día cuáles son las secuencias que codifican para las proteínas que permiten su entrada, para las proteínas que codifican y protegen su material genético. Sabemos que tiene 14 marcos de lectura, sabemos cuáles son las proteínas implicadas en la entrada del virus, y por estas técnicas nosotros ya podemos definirlo y tener hoy día mayor conocimiento sobre este tipo de microorganismos. Entonces, hay un punto importante que hace la diferencia entre un proceso patogénico y un proceso controlado que puede ser protector. En el caso de las infecciones naturales, o las infecciones producidas por los virus, existe una alta replicación, una baja respuesta a interferones, un mayor infiltrado de células proinflamatorias al tejido, lo cual se correlaciona un poco con el daño y la severidad. Hay un aumento de citoquinas y quimoquinas proinflamatorias, que son todas estas moléculas que arrastran hacia los tejidos a estas células. Las consecuencias es que hay muerte celular, que hay un aumento de la permeabilidad vascular, y que además en este microambiente se genera una respuesta poco óptima de células T o de linfocitos y de células que generan anticuerpos. Entonces se generan anticuerpos de baja afinidad o con poca actividad neutralizante o con poca actividad antiviral, lo cual conlleva que exista una baja eliminación del virus o un bajo clearance, lo cual conlleva a la generación, en la salida o el outcome de esta, la infección respiratoria, el daño y la muerte. En cambio, en un proceso donde la infección es controlada, la replicación viral está atenuada, hay una respuesta temprana a interferones, la infiltración celular hacia los tejidos es controlada, hay un balance en las citoquinas, lo cual conlleva que el daño en el tejido sea reducido, y lo más importante es que se genere una respuesta celular y de anticuerpos que sea protectiva y de memoria. Y esto conlleva, ¿cierto?, o contribuye a que se eliminen de forma efectiva las partículas virales, lo cual usualmente es generado esta inmunidad protectora por las vacunas, ¿cierto?, lo cual conlleva a un hospedero vivo o sano que pueda superar la infección usando su propio sistema inmunológico. Y así como las vacunas se definen como medicamentos, son medicamentos elaborados a partir de los agentes infecciosos, son tratados para eliminar su capacidad de producir enfermedad y mantienen la capacidad de estimular la respuesta del sistema inmunológico para poder generar protección. Ahora bien, como todo medicamento, se han reportado efectos adversos, pero estos efectos adversos son leves y son muy particulares o muy poco representativos de la población. Usualmente las vacunas no generan tantos daños o problemas adversos, de hecho, al contrario, han sido responsables de poder eliminar, ¿cierto?, y erradicar varias infecciones virales que han sido muy problemáticas para nosotros como especie. Entonces, básicamente las vacunas
tenemos dos grandes tipos de vacunas. El primero es que utilizan o que contienen las estructuras core o principales del virus, las cuales pueden ser inactivadas con un agente químico, o bien una mutación puntual en el virus genera una disminución en su virulencia, como también una disminución en su replicación, por lo tanto hablamos de un virus atenuado. Entonces podemos tener estos dos tipos de formulaciones. Por ejemplo, la vacuna contra la influenza estacional es un virus inactivado. Se propaga en cultivos y después con un agente químico se neutraliza, se inactiva la partícula y eso después con adyuvantes que potencian la respuesta se inmuniza a la población. Con coronavirus es bien difícil poder tener ese tipo de aproximación, ¿vale? Y podemos después indagar por qué. Ahora, la mayor parte también de las vacunas están desarrolladas con parte de estos virus. Es decir, no necesitamos al microorganismo completo para poder generar una respuesta contra él. Es así como podemos usar una parte de él, una proteína recombinante, es decir, una proteína del virus expresada en cultivos, en laboratorio, en otro sistema, sin la necesidad de manipular el virus patógeno. Podemos introducir en un vector bacteriano, es decir, en una bacteria que exprese la proteína del virus y que sea como un carrier para entregar este antígeno. Tenemos partículas pseudovirus, tenemos vacunas de tipo ADN que codifican, ¿cierto?, para un antígeno del virus, para una proteína viral que sea de relevancia. También hay vectores virales recombinantes atenuados, es decir, otro virus distinto, por ejemplo, adenovirus, el virus de la vaccinia, que están modificados genéticamente para codificar una proteína de coronavirus, por ejemplo. Esos son vectores virales recombinantes atenuados. Otro virus que expresa una proteína heteróloga. Y también podemos recurrir a análisis mucho más finos donde tomamos fragmentos más pequeños de la proteína, que son los aminoácidos, una secuencia de aminoácidos, un polipéptido sintético, que también podemos utilizar para estimular el sistema inmune. Ahora, ¿cuál ha sido el avance o la contribución de las vacunas? Por ejemplo, la vacuna contra la poliomielitis, el virus de la polio, un virus entérico que genera consecuencias en el sistema nervioso, generando problemas, ¿cierto?, malformaciones en las extremidades, como también problemas para poder respirar. De hecho, lo más grave de estas pandemias, de la pandemia de la polio, fue que los niños infectados con este virus necesitaban este tipo de pulmones mecánicos, que una cámara hiperbárica que hace el mismo efecto de la pleura en el pulmón y los cambios de presiones. Es decir, esta persona vive dentro de ese tanque de acero hasta hoy. Y logramos, de entre 1988 y el 2018, generar toda esa disminución, como ven en la imagen, a reducir a 3 países que hoy día mantienen de forma endémica la poliomielitis, que por la densidad poblacional, como en India, no ha sido posible controlarla. El virus del sarampión en Chile fue erradicado el año 92, el virus de la poliomielitis el año 72, y bueno, con este slide quiero que pongan atención en el continente americano desde el año 2008. Este es una recreación de una página que hace una vigilancia epidemiológica de brotes. Entonces, como les mencionaba, en Chile, la polio y el sarampión habían sido erradicadas hace mucho tiempo. Una en el 72, la otra en el 92, y vemos ya brotes de sarampión reportados en el año 2011. Entonces también hay una contribución súper importante en estos países donde estas infecciones habían sido controladas por las campañas de antivacunación. Entonces, que impactaron en que hubieran brotes. Ahora, ¿por qué no se propagaron y no se volvieron epidemias? Básicamente porque había inmunidad en el rebaño, o sea, habían otros niños, ¿cierto?, y niñas que estaban inmunizados ya contra esta infección. Eso quería compartir con ustedes como desde un punto de vista, desde la ciencia más básica, cómo entendemos y controlamos este tipo de microorganismos. Muchas gracias, Ángelo, por esa introducción. Bueno, ahora vamos a dar el paso a Jimena Aguilera para que nos cuente desde su punto de vista todo lo que sabe sobre COVID-19. Bienvenida, Jimena. Gracias. Bueno, todo lo que sé sobre COVID-19, yo creo que no, porque sería un poco platero, yo creo.
Le agradezco la presentación a Ángelo, una presentación muy, muy completa, con todos los elementos de la biología. Si puedo, si puedo compartir la pantalla. Bueno, yo soy epidemióloga, soy médico especialista en salud pública con mención en epidemiología. He trabajado en la OMS, yo fui, por ejemplo, parte del equipo que fue al SARS en China, en Beijing, en 2003, estuve un mes allá para el control del SARS coronavirus. Y también me tocó estar a cargo de la respuesta técnica de las Américas en la OPS en Washington para la pandemia del H1N1 del año 2009, así que esta ya es como la tercera pandemia, en el que yo participo en el consejo asesor del ministerio. No tengo en esta oportunidad ningún rol directo ejecutivo en relación a la pandemia, que es una situación que a veces es un poco angustiante, porque en realidad uno quisiera tener como más, de repente más posibilidades de influir que solamente asesorar en relación a la especialidad que uno tiene. Bueno, esta es la situación global, este es un dashboard de la OMS, 109.000 nuevos casos, esto fue actualizado el 24 de mayo, hay 100.000 casos nuevos, y de hecho esta es la curva epidémica que uno ve que va hacia arriba, y 7.336 casos. Este virus, que como explicó muy bien Ángelo, salta de la especie animal, de una especie de una zoonosis, salta en el fondo de un reservorio que es un murciélago, supone a través de un animal intermediario que existen distintos candidatos, y el más conocido probablemente el pangolín. Eh, es producto de lo que llamaba Ángel una enfermedad emergente. En los últimos años hemos visto un recrudecimiento de la emergencia agente, así es como en este siglo hemos visto ya 3 pandemias, y eso es producto de la globalización, del incremento de la población humana. Primero, que nosotros somos una población que ha crecido desmesuradamente, somos más de 7.000 millones de habitantes, y por lo tanto invadimos todos los territorios de la industria extractiva, que ingresa a territorios donde antes no estaba el ser humano y empieza a interactuar con reservorios animales, donde hay virus con los cuales uno no había tenido contacto, y se produce esta posible paso del virus al ser humano. Y también esa misma industria extractiva hace que, por ejemplo, en el caso de África, se construyan caminos y hace más fácil que los brotes salgan, como por ejemplo el ébola, que antes se mantenía como en las aldeas y la gente pensaba que era como autocontenido, que es tan mortal, que mata el 50-70% de las personas que enferma, que se autocontenido, se mataba a todos los enfermos y se acababa el brote solo, pero desde el 2014 se ve que no es así, que en realidad lo que ocurría es que esas villas eran muy aisladas, entonces la gente no alcanzaba a arrancar por medios más rápidos. En cambio, desde que se construyeron más carreteras, caminos, etcétera, empezaron a diseminarse más rápido esos brotes. Y en el caso de China, que al igual que el SARS del 2003, está esta historia de los mercados de animales, que no sé si, Ángelo, alguna vez te ha tocado ir a China y ver un mercado de animales. Mira, uno entra y sale vegetariano, porque la situación es tal, el nivel de hacinamiento que te produce una situación, es chocante, en el fondo, ver todos y distintas especies, no solo mamíferos, crustáceos, o sea, hasta los langostinos, verlos todos juntos así como gusanos en unas cajas así chiquititas, jaivas, corderos, gallinas, y como existe la costumbre de que el animal tiene que estar vivo en el mercado para estar seguro que está fresco, porque si no tendrías que tener una cadena de frío, entonces tienes una mezcla tú de especies ahí tremenda, y todos hacinados, y tú cualquier especie viva que hacines va a generar epidemias. De hecho, cuando nosotros no vivíamos en ciudades no había epidemias, y no había posibilidad de pandemia. Pero el hecho de estar hacinados es lo que produce este efecto de la posibilidad de la transmisión, y que se produzca una ola en el fondo de enfermedad. Tengo una presentación, yo la verdad es que no pensaba hacer presentación, pero como Ángelo presentó, dije ya, bueno, mostraré algo de presentación para ordenarme más en realidad.
No es la idea que sea una clase, sí, pero como ordenar un poquito más las ideas. A ver si logro abrir lo que me corresponda. Ya. Bueno, ¿qué pasa con esto del coronavirus? Es bien interesante el hecho, la rapidez con la que comenzó esta situación. Eh, China lo notificó a la OMS el 31 de diciembre del 2019, o sea, el día del Año Nuevo, de que tenían un brote de neumonía típica. Esto se notifica a las oficinas de la OMS regionales, eso de acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional, el cual yo he trabajado bastante tiempo. Y por lo tanto, cuando se hace este aviso, la OMS lo incorpora a un sistema de información de eventos que es global. Todos los países tienen acceso a ese sistema de información de eventos a través de lo que se llama el Centro Nacional de Enlace. La oficina en Chile está en el Ministerio de Salud. Y por lo tanto todos los países supieron de que había esta situación rara. El 7 de enero, o sea, 7 días después, los científicos identificaron que era un nuevo coronavirus. 7 días después de que ellos notificaron el brote. Este brote probablemente estaba ocurriendo desde mediados de diciembre, no mucho antes, o sea, hace un par de semanas antes de que lo notificaran, de que ellos se dieran cuenta de que ya había un brote de una neumonía atípica. El 12 de enero publicaron la secuencia viral completa. El 13 liberaron el primer kit diagnóstico. Y el 30 de enero el director general de la OMS declaró la emergencia de salud pública de interés internacional. Esto, esta semana fue la Asamblea Mundial de la OMS. La Asamblea Mundial es la reunión de todos los ministros de salud que en el fondo son el mecanismo de gobernanza de OMS. Son los ministros de salud de los países los que mandan en el fondo y a través de resoluciones. El director general es el director del secretariado, que tiene como su rol es cumplir con las resoluciones y con la constitución, los mandatos de la constitución de la OMS. La OMS tiene dos elementos legales vinculantes para todos los países. Uno es el Reglamento Sanitario Internacional, del cual a mí me tocó representar a Chile en su negociación, que la versión actual es del 2005, y el otro es el convenio, la Convención Marco para la lucha contra el tabaco. Esos son los dos únicos elementos legales vinculantes entre los países que tiene la OMS. El reglamento sanitario obliga a que los países notifiquen cuando sucede algo inesperado, un brote como este, y también obliga a la misma organización, puede ocupar medios de comunicación no oficiales, es decir, por ejemplo, rastrear en la prensa si es que hay noticias de brote y preguntar a los países qué es lo que está sucediendo. Para que vean lo rápido que ha sido esto comparado, por ejemplo, bueno, el otro coronavirus fueron meses hasta identificar el virus, y en el caso del VIH, que Ángelo también se acordaba, fueron años. El VIH se describió en el 81 y el virus se descubrió en el 84. Y sin embargo, en ese periodo de tiempo ya los epidemiólogos lograron identificar que se transmitía por vía sexual, por vía sanguínea, en transmisión vertical, de madre a hijo. Sin conocer el virus. En cambio aquí ya rápidamente se tuvo acceso al virus. La crítica que tiene Trump de la OMS es que se demoraron en declarar la emergencia. En realidad la OMS tuvo una reunión previa como el 17 de enero y no declaró la emergencia. Yo pensaba, y muchos pensábamos que la iban a declarar. Ya una vez identificado el virus y sabiendo de que tenía potencial pandémico, en realidad fue raro que no declararan en ese momento la emergencia. Dicen que, bueno, en esos días, en el fondo al principio estaba esta neumonía, pero no se sabía, no se tenía tanta evidencia de que se podía transmitir persona a persona. Para que un virus produzca una pandemia, no basta con que salte de un animal al ser humano, sino que tiene que adaptarse y ser capaz de ser transmitido persona a persona. Si no es transmitido persona a persona, no va a haber pandemia porque va a quedar recluido al lugar donde está el reservorio animal, como es, por ejemplo, el caso del antivirus, que si bien ha habido incidentes en lo que se ha producido la transmisión persona a persona, por lo general no se transmite así, sino que se transmite directamente del ratón al ser humano. Y por eso no tenemos brotes en Santiago de antivirus. Hemos tenido casos esporádicos, pero no tenemos epidemia como una epidemia transmitida persona a persona, sino que han habido eventos bien especificado en que ha habido mucho contacto con secreciones, con secreción sexual, con sangre, y ahí se ha producido incidentes de transmisión entre seres humanos, pero no es el mecanismo central.
Entonces, bueno, eso es lo que pasa con esta enfermedad. Una enfermedad, esto es lo que escribieron los chinos, que ataca especialmente a los adultos, con una letalidad baja, sin embargo, con una alta proporción de personas, que es el 20%, que van a necesitar hospitalización, un 5% crítico, y por lo tanto, y además por una hospitalización larga, que implica un uso muy intensivo del recurso asistencial, que es lo que produce la crisis, en definitiva, y lleva a la muerte. Y eso es lo característico de esto. ¿Qué es lo que interesa desde el punto de vista epidemiológico para controlar la epidemia? Un tema es el periodo de incubación, los mecanismos de transmisión, el periodo de contagiosidad, si genera inmunidad, y el número básico de reproducción, que ahora está muy famoso. Antes nadie sabía lo que era un número básico de reproducción, y ustedes lo pueden haber escuchado, salió hasta en una portada, las últimas noticias, yo lo encontré increíble, el cálculo del R efectivo, y vamos a ver un poquito de eso, de cada una muy rápidamente. Bueno, el periodo de incubación es el periodo que va desde que la persona tiene contacto con el virus hasta que hasta que se produce la enfermedad. ¿Qué importancia tiene eso? La importancia que tiene el periodo de incubación es que el periodo durante el cual uno exige la cuarentena a los contactos. O sea, una persona que está en contacto, estuvo en contacto estrecho con un caso contagiante, tiene que estar recluida durante la duración del periodo de incubación, de manera de que esa persona se empieza a contagiar y ya está fuera de circulación y no contagia a otro. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión del SARS coronavirus 2? Es directa a través del contacto con secreciones respiratorias, con gotículas de secreción respiratoria, o forma indirecta a través del contacto con superficies contaminadas. Esto quiere decir, cuando habla de gotícula de secreción respiratoria, es un contacto directo con la secreción, que es una persona cuando habla, la elimina a una distancia que puede ser 1 metro y medio. Si alguien está cantando o gritando, es más fuerte. Es como cuando uno va al teatro, que nunca tiene que sentarse en primera fila porque te llega la saliva de los actores. Bueno, porque al proyectar la voz, en realidad uno tira la saliva mucho, mucho más allá, y por lo tanto puedes contagiar a más personas. Se ha hablado del tema de que y han hecho experimentos de aerosoles. En realidad el virus no se transmite en forma natural por aerosoles. Si uno hace un experimento y machaca la gota de saliva y la pulveriza, claro, la puede aerosolizar, pero eso no es lo que ocurre en la naturaleza. Y después, bueno, después los experimentos la miden en el aire y claro, dura, pero eso en condiciones experimentales. ¿En qué condiciones naturales se producen aerosoles? Por ejemplo, cuando uno está intubando a un paciente. Entonces los médicos, el equipo de salud, sí está expuesto a un paciente con aerosoles. También el virus se puede eliminar en las deposiciones. Sin embargo, lo que se ha encontrado en las deposiciones, al igual que el SARS coronavirus 1 del 2003, es partículas virales, no es un virus contagiante. Por lo tanto, no se ha demostrado que se transmita a través de las deposiciones. Sí es interesante porque uno puede medir en el alcantarillado, buscar y ver si hay gente eliminando el virus, que sirve como para rastrear en qué lugares hay personas infectantes. Después la transmisibilidad, la transmisibilidad se refiere a la probabilidad de que una persona en contacto con un contagiante en un acto en el que están expuestos se adquiera la enfermedad. Eso no se conoce. Ese es un parámetro vital para los modelos matemáticos, y en este momento no se conoce, se asume. En realidad los modelos lo que hacen es asumir la transmisibilidad de otros virus respiratorios, porque no se conoce en realidad la transmisibilidad del coronavirus, pero se asume que es alta, porque ha sido muy contagiante. El periodo de contagiosidad es el periodo en el que la persona está contagiando, y ahora se sabe que la persona contagia desde 2, 3 días antes de los síntomas, y esa contagiosidad termina aproximadamente 8 días después del inicio de síntomas. Y ahí ya en los estudios, que son pocos en todo caso, ya han dejado de encontrar virus contagiantes. Y las personas pueden seguir eliminando partículas virales, pero ya no son contagiantes. La inmunidad, que ha sido una pelea que ha habido, no sé, ustedes se han estado al tanto del tema del famoso carné COVID, de que se carné la inmunidad, en fin. Bueno, no se sabe la inmunidad de largo plazo, pero sí uno asume que la enfermedad tiene un nivel de inmunidad, porque de los 5 millones de casos que tenemos, la verdad es que no hay personas que se hayan contagiado 2 veces. Los eventos que hubo, los reportes que hubo en Corea, la verdad es que se descartaron todos. Las personas lo que han presentado son reacciones posteriores a la enfermedad,
y si han eliminado, de nuevo, han tenido un PCR positivo, ninguno ha tenido virus contagiante, son todos eliminación de partículas virales. ¿Qué es esto del número de reproducción y la tasa de ataque? El número de reproducción, vamos a avanzar una lámina, si es que puedo. Aquí abajo está la cosa. El número de reproducción en el fondo lo que dice es cuántas personas una persona contagiante va a contagiar durante el periodo en que es contagioso, en un grupo total de personas que son susceptibles. ¿De qué depende eso? Que esto es importante para los medios, los mecanismos de control. Este es el número de reproducción, depende de la transmisibilidad que ya sabíamos que no conocemos en este virus y que se asume la de otros virus respiratorios, que es la probabilidad de que en un acto tú te contagies, multiplicado por la tasa de contacto, o sea, con cuántas personas tú tienes contacto por unidad de tiempo, y por la duración de la infección. En el caso de algunas enfermedades, uno con el tratamiento, la persona deja de ser contagiosa y uno controla de. En este caso no hay tratamiento y la persona sigue siendo contagiosa. Lo que se puede hacer es reducir la transmisibilidad, como cuando uno usa, por ejemplo, mascarillas o equipo de protección personal, uno reduce la probabilidad de que en un acto uno sea contagiado. Y lo otro que se controla es la tasa de contacto a través del aislamiento de los casos principalmente, la cuarentena de los contactos y también de las medidas de contención comunitaria, como se llaman, estas cuarentenas totales a las que ahora estamos sometidos. Todas esas tienen por efecto bajar este número y por lo tanto reducir la reproducción de la enfermedad, y si uno la logra reproducir, llegar a 1, en el fondo llegas a una endemia, es decir, de por cada enfermo contagia solo una persona y deja de tener la ola, y si bajas de 1, la enfermedad se disminuye. ¿Cuáles son, por lo tanto, los pilares de la estrategia de control? La detección y el aislamiento rápido de los casos, el rastreo y la cuarentena rápido de los contactos, apoyado por medidas de distancia social, como son el cierre de escuelas, el cierre de los lugares donde la gente se reúne, restaurantes, etc., el cierre los cierres de frontera, y los cierres totales, que el lockdown o la contención comunitaria completa, que es lo que tenemos, por ejemplo, en este momento en Santiago. La respuesta de salud pública para estos eventos es una respuesta compleja que tiene miles de áreas y ámbitos. Es una crisis que tiene distintas áreas que tú debes controlar y coordinar. Una de ellas es la movilización social y la educación, que yo creo que es una de las cosas que hemos visto poco, y aquí empiezo a vincular un poco con la Constitución. Nosotros somos un país que en realidad es muy poco participativo en general en todas sus respuestas técnicas. Y eso no es dependiendo de un gobierno, sino que es como un carácter que nosotros adquirimos, que yo creo que es ya posterior al golpe, porque bueno, no sé si antes habremos sido más participativos, pero la participación social es un tema que es muy limitado en el área de salud, a pesar de que se han desarrollado leyes, etcétera. En el papel existen, pero en la práctica no existen. Y uno ve, por ejemplo, cómo en una crisis como esta existe poca movilización social, movilización de las fuerzas sociales como para ir a apoyar el control o movimiento territorial, porque efectivamente estos brotes se declaran en el territorio. Una cosa es que uno tenga este esfuerzo gigantesco que ha hecho el gobierno y que uno, bueno, tiene que reconocerlo, para tener ventiladores, respiradores, etcétera, pero eso es aguas abajo del brote. Aguas arriba está impedir que la gente se enferme, y en eso hemos visto, por ejemplo, el tema de la movilización social, y que estructuralmente somos un país que tiene poco espacio para la participación. Bueno, y esas son las otras áreas que son importantes en el tema de los brotes: la coordinación del manejo de los casos, los funerales normalmente, la vigilancia epidemiológica, el tema del laboratorio, que generó problemas, ha generado problemas a nivel global por depender en el fondo también de lo que son insumos que provienen de otros países, parte también de la globalización, y los temas de logística y seguridad. El tema de seguridad siempre es un problema en las epidemias y en las crisis, porque la gente, si se siente desvalida, va a tratar de resolver los problemas por su propia mano. Y eso significa asaltar los supermercados, la violencia. Esa situación se ha visto en otras epidemias, se ha visto, por ejemplo, en el tema de ébola, y es algo que está siempre latente en las epidemias. Entonces, bueno,
Yo solamente quería hacer esta introducción sobre, porque era el tema sobre SARS, coronavirus, pero desde mi punto de vista, entre las cosas que nosotros necesitamos ver para una nueva constitución, tiene que ver con el fortalecimiento de lo que es en el caso nuestro del sistema de salud, el hecho de tener un sistema de salud segmentado y que en la Constitución está estipulado en este momento que las personas pueden elegir entre un sistema de salud público y privado. Eh, para nosotros, los saludistas en general, es una debilidad en el sentido de responder a una emergencia como un todo. Nosotros somos mucho más partidarios de un sistema unitario, que no significa que sea único, porque la gente cree cuando uno dice que tengamos un sistema universal, que no van a haber establecimientos privados, no significa eso. En realidad los países desarrollados, los países que uno toma normalmente como ejemplo de estructura, tienen sistemas de salud que son sistemas sociales, socializados, en los cuales todos por el solo hecho de ser ciudadanos tienen acceso al sistema de salud, y si la persona prefiere tener un sistema privado, eso es complementario. No es, no es no depende en el fondo de un seguro de salud para acceder a la atención de salud, como es el caso chileno. Por ejemplo, nosotros, los casos aquí partieron en el sector más acomodado, y una de las cosas que nosotros vemos como que fue problemática en ese momento y que todavía sigue siendo problemática, es el aislamiento de los casos. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros, por ejemplo, como expertos decimos, tienen que hospitalizarlos a todos para aislarlos. Pero ¿cómo va a aislar una persona que es DISAPRE? Porque casi todos esos casos eran DISAPRE. ¿Quién le va a pagar la clínica? En el fondo, la persona es DISAPRE, que aunque ustedes no tienen derecho a ir a un hospital público. O sea, nosotros tenemos un prestador público que es pagado con los impuestos nuestros, y sin embargo, si tú estás en ISAPRE, no puedes ir a hospitalizarte a ese lugar, no puedes ir a la atención primaria. O sea, no tenemos un prestador público universal, que sí existe, por ejemplo, en la educación. Si tú quieres, puedes mandar a tu hijo a la escuela pública. En el caso de salud, no, porque tú, si optaste por estar en el seguro privado, no tienes acceso al prestador público. Y esa es una de las cosas que, en el fondo, para emergencias como esta, son problemáticas, porque tienes que generar mecanismos especiales para que las personas estén todas protegidas en una necesidad de salud. Esa es algo que en el fondo tenemos que tratar de sortear, es decir, de tener un sistema universal, aun cuando haya personas que prefieran seguirse atendiendo en su establecimiento, pero que todos tengamos como una situación de seguridad de base por el hecho de ser ciudadanos. Bueno, y dejo ahí mi comentario, porque si no, no voy a dejar espacio para las preguntas. Muchas gracias, Jimena, por tu tiempo. Bueno, en esta etapa de la charla vamos a pasar a las preguntas, algunas preguntas importantes sobre la actualidad del virus en Chile y algunas dudas que surgieron a través de nuestras reuniones de Cabildo. Y luego de esas preguntas, que son básicamente dos, vamos a proceder a responder preguntas del público que surgieron durante la charla de hoy, de ustedes dos. La primera pregunta para los dos es, da lo mismo, o sea, ustedes se organizan bien en quién contesta primero. ¿Qué tan cerca creen que estemos del pic de la enfermedad en Chile y cuántos casos o fallecidos podremos esperar acá en Chile? ¿Quién quiere responder primero? ¿Ángelo? Voy a dar el paso a Jimena, ¿no? Jimena. Ya, Clínica. perfecto. Yo Jimena. puedo ser súper pesimista y, al menos desde mi no expertise, yo creo que estamos lejos del pic. Yo creo que hay medidas súper importantes. Creo hacer una cosa cortita. Yo creo que falta para el pic, debido a que la estacionalidad, nosotros comenzamos los primeros casos terminando el verano, entrando el otoño. Entonces, a medida que ingresamos al invierno, comienzan también el brote de otros virus estacionales. Por eso yo creo que el distanciamiento, el cierre de las salas cunas, el distanciamiento también en las aulas de clases con los niños, va a impactar positivamente en que virus que circulan usualmente, como el virus respiratorio sincicial, metaneumovirus, influenza, parainfluenza,
se controlen un poco, porque al final estos microorganismos son los que también causan el colapso de la asistencia pública, ¿cierto?, de los establecimientos de salud en el invierno. Entonces, yo creo que por un lado podemos controlar eso, pero que el pic de corona, yo creo que todavía estamos en una fase de ascenso, sobre todo por el delay que hay entre la toma de muestra, el diagnóstico y la entrega de los resultados, no sé, y la entrega de los datos. Ya, Jimena. Mira, yo, la verdad es que, como dice Ángelo, la verdad es que no hay, en este momento no están prácticamente circulando otros virus respiratorios, hay muy poco. Está un poquito el adenovirus que produce disfonía, un poquito de disfonía, así que si uno empieza a estar disfónico, puede no asustarse tanto como que sea SARS, coronavirus, sino que sea adenovirus. Pero prácticamente no hay porque todos estos virus se transmiten de la misma forma y con las medidas de control en realidad se ha logrado reducir esa transmisión, además que no hay viaje y no hay escuelas, y las escuelas sí que amplifican mucho la transmisión de la influenza. Entonces, y también para el virus respiratorio, los jardines infantiles y las salas cunas. Entonces, eso afortunadamente no hay. Este virus, la verdad es que es difícil saber cuándo va a llegar al pic. Yo he dicho en varias entrevistas que nosotros vamos a saber que pasamos el pic cuando fue el pic cuando lo hayamos pasado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos efectivamente, como dice Ángelo, en el hemisferio sur. Lo que hemos visto en el hemisferio norte que nos antecedió es una primera ola pandémica que fue muy grande en algunos países, mucho más grande de lo que ellos lograron medir, porque, por ejemplo, en Europa ellos empezaron a medir los casos con más cuidado mucho después de cuando ya tenían la transmisión totalmente diseminada y rápidamente tuvieron los muertos. En cambio, si ustedes se fijan, nosotros pasaron varios meses en que teníamos muy pocos muertos, o sea, pasaron varias semanas, casi 3 meses, hasta tener realmente un repunte en el número de fallecidos como tuvieron los europeos, que uno los vio como que partieron los casos, partieron los muertos al mismo tiempo. Y es porque ellos esa primera parte del brote se la perdieron. Pero sí les benefició el hecho de que iban hacia la primavera. En cambio, en realidad, de los países del hemisferio sur no sabemos si vamos a tener una primera ola como tuvieron ellos de 3 meses y pasó, porque justamente vamos adentrándonos hacia un periodo en el que hay más facilidades para la transmisión de un virus como este. Y este virus es tan transmisible que incluso en el verano uno ve que los países que han relajado las medidas igual tienen pequeños repuntes en el número de casos. Y lo otro que ha pasado es que a pesar de la cantidad de casos y muertos que uno ha visto, cuando se va a medir con anticuerpos la cantidad de personas que se contagiaron con el virus, ya sea que tuvieron síntomas o no, es pequeña. Y eso quiere decir que todavía queda un amplio número de personas para seguir teniendo olas epidémicas. Entonces, en el caso del hemisferio sur, de los países que en realidad siguen con el brote, va a ser Sudamérica, porque Australia logró bajar, Nueva Zelanda logró bajar, en Sudáfrica no sé si van a ser, nosotros los países primero del hemisferio sur somos bien pocos, ¿eh? Contrariamente a lo que uno cree, en realidad el 10% de la población mundial vive en el hemisferio sur, el 90% vive en el norte. Entonces, en Sudamérica y en Sudáfrica vamos a ver, y los países están interesados en ver cómo se va a comportar aquí, que entró en verano y vamos hacia el invierno, si realmente vamos a lograr que baje, o sea, que cierre una primera ola antes de que entremos directamente al invierno, que es lo que nosotros hubiésemos querido, o si se va a seguir manteniendo con repuntes y bajadas dependiendo de las medidas de control y de los cierres y de cuarentenas que se vayan haciendo, porque lo que es claro es que nadie lo va a dejar, bueno, excepto los brasileños, pero nadie va a dejar, acá no se está dejando que el virus circule libremente, o sea, se han aplicado cuarentenas, etcétera, tratando de moderar, digamos, la velocidad de transmisión. Entonces la respuesta es no sabemos. No sabemos cuándo va a ser el pic, no sabemos cuántas personas van a haber enfermas al final de esta primera ola. Lo que sí sabemos es que cuando se produce la inflexión en la curva epidémica, una vez que se produce la inflexión, el número hacia abajo va a ser el mismo que íbamos hacia arriba. Así que si llevamos 600 muertos, por lo menos vamos a llegar al doble. Y en casos también.
porque se va a demorar en bajar, no baja tan, tan rápido. Eso es Perfecto. lo que podemos decir. Ok. La segunda pregunta que surgió a través de nuestras reuniones que vamos a hacer hoy, surge a través de la nueva constitución, en el fondo, y en el fondo a partir de su visión profesional en distintos ámbitos con respecto al COVID, a virología, ahora epidemiología, ¿qué cambios podríamos hacer al rol de la salud y a la investigación dentro de una nueva constitución para prepararnos mejor ante pandemias como esta, que lo más probable es que sigan apareciendo a lo largo de la historia de Chile? ¿Qué me pueden responder? Ángelo primero, para que hable de la ciencia. Sí, de hecho, bueno, yo creo que algo importante del estallido social del 18 de octubre es que no solo es un cambio en un documento. O sea, yo creo que tenemos que avanzar hacia eso porque identificamos de que hay garantías que no están, ¿cierto?, resguardadas, pero para poder generar cambios verdaderos, reales, hay que generar cambios de conciencia y de también cómo nosotros nos relacionamos, cambiar la cultura. Esto es parte de cambiar la cultura, sentarnos a dialogar, a aprender de otros expertos, de aprender de todos, de generar comunidad, de poder vincularnos. Yo creo que es súper importante apuntar hacia la Constitución y todo eso, pero creo que también dentro de nuestros pequeños microespacios poder ir apuntando también a cambiar la forma en la cual dialogamos y nos relacionamos. Entonces, un poco para incorporar lo de la ciencia en una nueva Constitución, yo creo que nosotros igual somos un país que hace un año atrás eh, le dimos luz verde a la creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología, Desarrollo e Innovación. El Ministerio de Ciencia y Tecnología como tal, una institucionalidad de la ciencia en Chile recién se está forjando, es decir, recién en febrero nombramos a la última Ceremi de Ciencias de la Macrozona Norte. Entonces, estamos recién institucionalizando la ciencia, pero esto tiene que permear en distintos niveles. Y le estoy compartiendo parte de lo que hicimos, un trabajo que realizamos con científicos y científicas de la iniciativa científica Milenio. Yo hice mi doctorado en un instituto Milenio, son iniciativas financiadas por el Ministerio de Economía, son centros de excelencia. Eh, en el mío en particular, donde yo participé, es liderado por el doctor Alexis Calergis, que hoy día también está liderando el desarrollo de la vacuna contra el SARS coronavirus, del cual yo también soy miembro del equipo y, bueno, de hecho no he estado en cuarentena durante todo este tiempo porque he estado en el laboratorio desarrollando con al menos 4 formulaciones distintas con 4 variantes cada una. Entonces, estamos también comunicarles que tenemos la plataforma, el conocimiento hoy día para responder, para poder aportar, y la comunidad científica sí está preparada. Es decir, teníamos profesionales en los distintos ámbitos que entienden un lenguaje y que son capaces de ponerlo a disposición. Yo creo que hay otros problemas más estructurales y que tienen que ver un poco con cambiar otras cosas, pero al menos la comunidad de expertos siempre está a la vanguardia y está al tanto. Entonces, bueno, lo que hicimos con Milenio fue, los científicos jóvenes propusimos a través de la directora, que en ese entonces era Virginia Garretón, la doctora Garretón presentó a la Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados este proyecto de hacer un informe científico parlamentario. Entonces, desde la comunidad científica redactamos un informe técnico sobre el agua, porque se iba a legislar sobre el agua. Entonces, el objetivo principal de lo que nosotros queríamos plantear era una oficina técnico parlamentaria, ¿ya? Hoy día, sí, en la Biblioteca del Congreso Nacional hay una oficina de asesoría técnico-parlamentaria que responde a las necesidades del Congreso. Lo que nosotros estábamos planteando era algo más similar a las oficinas técnicos parlamentarias de Europa, como el Reino Unido, como eh, la oficina de la Unión Europea, donde son comités de expertos que son propositivos, y que también se realizan estudios. Es decir, por ejemplo, en el año 90, cuando comenzó el uso de animales transgénicos para el estudio de enfermedades humanas, esta oficina técnico-parlamentaria envió un informe al Senado británico para que legislaran sobre el uso de los animales en los laboratorios. Es decir,
antes de que estas tecnologías lleguen, o a medida que estas tecnologías están naciendo, hay comités técnicos que redactan esto y lo traducen a leyes. Entonces, en cierta forma, lo que nosotros queríamos hacer con esto era vincular a la ciencia con los tomadores de decisiones para ir avanzando hacia la construcción de leyes basadas en evidencia, a partir de los mismos, o a partir de los datos mismos levantados por los diversos centros en diversas disciplinas que tenemos en nuestro país. Entonces, desarrollamos este instrumento que posteriormente lo recibió el presidente del Senado, Carlos Montes, bueno, el expresidente del Senado, y hicimos charlas científico-parlamentarias en Concepción, en la sede del ex Congreso y en Copiapó, con actores sociales. Tuvimos impacto en los medios, nos vinculamos entre la academia, la comunidad y los tomadores de decisiones. Hicimos estos diálogos ciudadanos en conjunto también con Cáritas Chile. Y lo positivo de esta experiencia fue de poder acercar y poder demostrar de que con voluntad, porque esto lo desarrollamos durante 8 meses más o menos, juntándonos los días viernes intercalados. Acá no hubo apoyo económico, sino que solo con nuestras voluntades y los apoyos técnicos de cada uno de los centros y oficinas logramos empujar esta iniciativa. Entonces, mi opinión, desde mi experiencia, es que nuestra constitución nuestra nueva constitución debería incluir la ciencia y tecnología como un eje fundamental del desarrollo, para ir migrando la matriz productiva desde el extractivismo hacia la generación de servicios y productos terminados que tienen un mayor valor. Eso nos permitiría generar un piso, un nivel cultural más alto, porque al tener industria más tecnificada vamos a necesitar levantar también toda la base cultural y educacional, ¿cierto?, de la masa productiva. Entonces, hay todo un efecto en cadena en base a incorporar como eje fundamental la ciencia y la tecnología dentro de nuestra carta de desarrollo. Lamentablemente hoy día estamos recién en pañales y por eso estamos en eso. Yo creo que esa es como mi opinión desde mi experiencia, cómo podemos vincular directamente con un producto que puede ser fundamental a la ciencia con los tomadores de decisiones. De hecho, habíamos propuesto hacer un observatorio que permitiera comunicar al Ejecutivo con el Legislativo, de manera tal que los mensajes, los proyectos de ley tuvieran también sustento, revisión técnica por una base de expertos. Eso. Muchas gracias, Ángelo. Jimena. Mira, yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que plantea Ángelo. Yo creo que también una de las lecciones de la pandemia, yo participo en una comisión de la revista Lancet sobre preparación pandémica, y uno de los aspectos que que tiene que ver con la preparación de los países es esta dependencia excesiva que nosotros tenemos para insumos, por ejemplo, de otros países, que en realidad eso se ha visto en las distintas emergencias que ha generado problemas. Y que los países necesitan tener una cierta autonomía y capacidad de producción de distintos elementos. Nosotros como país, por ejemplo, ahora que veía que Ángelo trabaja con Calergi, que están haciendo la vacuna del BRS también, Chile antes producía vacunas, por ejemplo, y esa capacidad de producción de vacunas se perdió. La tenía el Instituto de Salud Pública, incluso ahí los doctores Fuenzalía y Palacio hicieron una vacuna para la rabia humana, y con esa vacuna nosotros erradicamos la rabia por virus canino en Chile, y de hecho es el único país de las Américas prácticamente que ha erradicado la rabia por virus canino. Porque los otros países no usaron empezaron usando nuestra vacuna y después se cambiaron a la de cultivo celular, porque esta vacuna tenía una tecnología un poco anticuada, pero bueno, esa es tan cara que no han logrado tener las coberturas que nosotros teníamos. Entonces, una de las recomendaciones que se están trabajando en esta comisión es el hecho de que los países no pueden tener esta dependencia, por ejemplo, las tórulas de Italia, justo de la zona donde están las tórulas para tomar las muestras del examen PCR, que te hacen un hisopado y te meten una cosa por la nariz. Bueno, esa cosita que te meten por la nariz ha sido un cuello de botella en los distintos países para tener posibilidades de hacer la técnica, y esas se producen mayoritariamente en un lugar.
Y tú dices, bueno, pero ¿por qué no se pueden hacer por 3D acá? O sea, hay que tener una posibilidad, y la Constitución chilena limita la capacidad del Estado de ser productor de elementos, pero hay elementos que uno puede considerar que son estratégicos, y que en situaciones de emergencia va a tener que tener cierta capacidad de producción, y sin embargo nuestra Constitución eso lo tiene limitado, entonces eso hay que analizarlo, es decir, que hay que tener una cierta capacidad de producir elementos críticos, el mismo hecho, por ejemplo, plantas de vacuna, etcétera, que muchas veces no son económicamente rentables, entonces no va a haber un privado que va a querer instalarlas acá. Y esas son cosas, son temas estratégicos que hay que discutirlo, que tiene que ver con el modelo de desarrollo que nosotros tenemos. Entonces, toda esta crisis que ha producido el coronavirus lleva a esa discusión, porque al estar detenidos los vuelos, por ejemplo, al tener muchos problemas para las cargas, se ve que los países en realidad sí van teniendo problemas para este modelo en el cual dependes todo de otro lugar, y que tienes que tener hay como un repunte de lo que es una cierta capacidad de producción, y no tener el modelo en que uno solo produce la materia prima y no tiene capacidad de desarrollar elementos más sofisticados a partir de eso. Entonces, ese es un tema. El otro tema que es poco visible muchas veces en la discusión de lo que es salud, que la gente ve mucho más lo que es la parte asistencial y ve poco lo que es la salud pública, que para que no se confunda, podríamos decir, los servicios de sanidad, lo que es la autoridad sanitaria. Nosotros tenemos una autoridad sanitaria que está muy debilitada, que se ha invertido poco en ella, está muy politizada, desprofesionalizada, y es algo que que es el eslabón más débil que hemos tenido, justamente los que tienen que hacer la búsqueda de los casos, o sea, el aislamiento, el seguimiento del aislamiento, la búsqueda de los contactos, que son en este momento la Seremía, el mismo Instituto de Salud Pública, que son entidades en las cuales se ha invertido muy poco, porque todo el dinero de salud se va directo a los hospitales. Entonces, esa es algo que hay que rebalancear. El 2005 se hizo una reforma de la autoridad sanitaria y quedó peor. De hecho, por ejemplo, las autoridades sanitarias no tienen ley médica, no hay médicos especialistas de salud pública en la autoridad sanitaria regional. Yo conozco uno que está en Puerto Montt, que son los que van quedando, y que el no tener ley médica es muy poco atractivo para los médicos trabajar ahí. Y ustedes se fijan en el currículum de las distintas autoridades sanitarias regionales, son personas que no tienen ninguna formación ni experiencia para ese cargo. Asimismo, en el Ministerio de Salud también ha habido una descapitalización de los equipos, porque en el fondo los gobiernos entran y sacan gente y sale y entra gente, entonces son muy dependientes de la autoridad política. Y eso es un lujo que nos estamos dando que se paga caro, porque no puedes tú tener una emergencia así y tener equipos que nunca en su vida habían enfrentado una situación de esta naturaleza, cuando de hecho hay personas que ya habían enfrentado este tipo de situaciones, y algunas de las cuales las pidieron del ministerio en administraciones previas. Entonces esa situación, esa inestabilidad de cargos críticos en el Estado, es algo que se tiene que solucionar. O sea, este tema de la modernización del Estado, que ha estado desde que llegó Elwin, por ejemplo, que había una comisión de esto y prácticamente no ha avanzado nada. Por ejemplo, yo misma fui funcionaria del Ministerio de Salud muchos años, llegué a ser jefa de división de una división del Ministerio. Nunca tuve la posibilidad de postular un cargo titular. Siempre estuve con un contrato a contrata, que son contratos que duran un año. La gente tiene en su cabeza una idea bien distorsionada de lo que es la administración pública, porque tienen como la idea de Hermosilla y Quintanilla, y no saben en realidad lo que se trabaja en los ministerios, en algunos ministerios, por lo menos en el Ministerio de Salud, que hay una parte de mucho trabajo profesional y técnico, que esa área están totalmente desprotegidas en este momento porque dependen muy directamente de autoridades políticas, y porque a pesar de que en la administración pública existen los cargos titulares, la verdad es que la mayor parte de la gente trabaja a contrata,
y contratas un contrato de un año, te pueden echar, cada vez que cambia el gobierno se produce un recambio completo, sin contar que lo mismo pasa en los hospitales, que a los directores, a pesar de la alta dirección pública, los cambian a todos, los distintos gobiernos, tanto de derecha como de izquierda. Lo mismo pasa con los jefes de los servicios de salud, y eso, en el fondo, no vamos a poder progresar de esa forma. Si uno ve un país, por ejemplo, Nueva Zelanda, Australia, donde los ministros de salud son parlamentarios, muchas veces no son médicos, pero tienen un Chief Medical Officer que es una persona de carrera. Y esa persona no cambia, esa persona es la misma persona en Australia que ya estuvo en la pandemia del H1N1, es la misma que enfrentó el SARS antes, o el mismo equipo profesional, y van aprendiendo. Y nosotros no tenemos esa figura, o sea, tenemos una situación muy débil en esa área, que es el área que piensa y que coordina, digamos, la respuesta. Entonces eso es algo que tenemos que solucionar. Imagínense que nosotros para el servicio ganadero tenemos un servicio profesional y para el humano no. No sé si a ustedes les parece lógico eso. O sea, el SAC es un servicio autónomo, profesionalizado, con carrera funcionaria, y el servicio de los humanos no lo tiene. ¿Por qué? Porque el SAC en el fondo apoya al sector productivo, porque pertenece en el fondo al Ministerio de Agricultura, que es una rama de la economía, y por lo tanto tiene más financiamiento y todo, porque está todo orientado a la exportación, a Chile, país productor de alimentos, en fin, y por eso tiene una serie de características que la sanidad humana no tiene. Entonces, eso es solo para mostrarles lo absurdo de la situación en la que nosotros vivimos. Cortito, porque nos estamos pasando un poquito del tiempo, pero voy a hacer una pregunta a Ángelo sobre el desarrollo, las fases de las vacunas, cuáles son las fases y en qué fase estamos, y Jimena, cómo la implementamos, y ahí con eso terminamos, porque nos alargamos un poco. Yeah. Ya. Pero igual estaba preparado un poco y había... Bueno, ya está. Mira, rápidamente. Brevemente sobre la fase de desarrollo. Tenemos dos fases principales, grandes. Una fase de investigación y desarrollo que abarca una fase preclínica y clínica, pero en paralelo, en otro track, tenemos la manufactura de la investigación y desarrollo a una escala de productos, procesos de desarrollo y formulaciones, que ya una etapa para poder generar formulaciones de uso humano. Entonces, la primera fase es la fase exploratoria, donde uno identifica los antígenos, la parte del virus o de la bacteria que es interesante, y hace pruebas de concepto en laboratorio, y eso después uno salta a una fase preclínica, donde básicamente se estudia seguridad, que no genere daño, y inmunogenicidad y protección en un sistema in vivo que recapitule la enfermedad en humanos. Teniendo esos datos, luego viene la fase 1, fase 2 y fase 3, clínicas en humanos, pero antes de llegar a eso hay que hacer una transferencia, es decir, lo que se hace en investigación y desarrollo en un laboratorio tiene que ir a la industria para hacer esta transferencia de condiciones de I+D hacia condiciones de buenas prácticas de manufactura, que es la etapa de GMP. Hay que adaptar ahora la forma, como les mencionaba, habían distintos tipos de formulaciones de vacunas, entonces hay que adaptar cada una, la estrategia que se utilizó a un proceso GMP industrial. Teniendo esas dosis se genera un primer batch, donde se escala, ¿cierto?, a producción GMP, y esto vuelve a fase preclínica, hay que validar esto. Y luego de eso pasamos a fase de seguridad en humanos, un grupo pequeñito de humanos, donde se evalúa que no hayan reacciones adversas, tanto locales o sistémicas, y inmunogenicidad. Después salta una fase 2 más grande de humanos, más randomizada, donde se calculan dosis, donde se establece ahí se establece que la formulación no va a generar efectos adversos. Luego viene una fase 3 de seguridad y eficacia, donde ahora se aplica esta formulación en una población que va a estar expuesta, en una población blanca. Y paralelamente también tiene que ir, ¿cierto?, acompañado del desarrollo de manufactura a escala industrial para poder tener cobertura, ¿cierto?, tener productos grado GMP y validar, ¿cierto?, esto. Y recién ahí saltamos al registro de esto, a la validación por organismos como la FDA, su autorización para la distribución en humanos, y una fase 4, que sería la farmacovigilancia y la seguridad después de la distribución. Entonces, durante toda la fase 1 ya se vigila y se reporta cada uno de los resultados a las autoridades con buenas prácticas de laboratorio, con protocolos
súper detallados. Cada una de estas fases después son visadas por ejemplo, el Instituto de Salud Pública revisa desde cómo se realizan los cultivos celulares, cómo se escalan al producto final. Y cada una de esas variaciones tienen que ser reportadas, es decir, esto tiene mucho seguimiento en cada una de esas etapas. ¿Cuánto demora todo esto? Bueno, hoy día la fase exploratoria nos demoramos 3 meses en poder construir prototipos. Entonces tenemos que saltar ahora a las fases preclínicas y en paralelo ir viendo las formulaciones GMP para después poder saltar humanos el próximo año. Inicios del próximo año, teniendo harta fe en que los resultados estén por buen camino. Gracias, Ángelo. Ahora, en otro contexto, esto demora mucho, son años. Por ejemplo, la vacuna del virus respiratorio sincicial, que mencionó Jimena, que fue desarrollada por el doctor Kalergi, hoy día está en fase 2 de humanos, pero luego de 10 años. Entonces, esto no es solo porque sea lento el proceso, sino porque también hay costos asociados que hay que ir buscando inversionistas, levantando fondos públicos, postulando concursos. Entonces, por eso también todos estos tiempos son mucho más largos. Entonces, hoy día, como estamos enfrentados a una pandemia en un contexto particular, estas fases se aceleran más porque hay mayor inversión, hay mayor interés y podemos ir avanzando mucho más rápido en esta etapa. Sí, de hecho, Ángelo, salió esa publicación en el, no sé si en el New England, de la fase 2 de los chinos. Claro, pero tengo crítica a la vacuna de los chinos. Yo creo que uno de los problemas es que es una vacuna recombinante, tienen por ahí un adenovirus, tienen una vacuna basada en RNA. Bueno, lo positivo sí es que al menos los estudios señalan de que por las características genéticas de este virus es más estable y no varía tanto las proteínas, porque es distinto a influenza, un genoma mucho más estable. Se han reportado mutaciones puntuales en algunas proteínas, sin embargo, a grandes rasgos, hoy día podemos decir de que están tan conservados ciertos antígenos, ciertas proteínas del virus, que podemos pensar en una vacuna universal, ¿ya? Sí. Entonces, yo creo que el punto o la racional es poder generar una formulación basada en algo que hoy día ya está aprobado por la FDA, de manera tal de que las barreras regulatorias pasen más rápido, porque es más fácil construir desde un biológico que ya está aprobado que desde tecnologías, por ejemplo, que pretenden, y por eso también es la responsabilidad de los medios de comunicación. Hoy día no hay sistemas CRISPR-Cas en humanos aprobados, entonces no podemos apostar a que tecnologías que todavía no están validadas vayan a ser hoy día la solución, porque es arriesgado. Yo soy mucho más conservador en ese sentido y creo que hay que apostar a estrategias que ya están establecidas y que funcionan, que tenemos el conocimiento para modificar estas estrategias y con eso también garantizar seguridad. Eso quería agregar, porque sí. Claro, las primeras vacunas que vi también que estaban desarrollando en otros países son tecnologías que no están aprobadas en humanos, están recién en fase 3 en humanos, entonces está bien utilizar lo que está hot y está de moda, pero eso es poco serio para poder llegar a la población y garantizarles que va a funcionar y que va a ser seguro. Sí, es como bueno, nosotros hemos visto... Sí, hay 4 candidatas más fuertes, en realidad, diría yo, no sé si Ángelo está de acuerdo. Está la de Oxford, la Moderna de Estados Unidos, AstraZeneca en Alemania y la China. La OMS tenía, para situaciones pandémicas, tiene preaprobados distintos tipos de instrumentos que facilitan y aceleran la producción de vacunas. Y probablemente a fin de año vamos a tener una vacuna, y antes de fin de año. El problema después es, una vez que tengamos la vacuna, porque en realidad que eso va bien aceleradamente, es tener la capacidad de producción de vacuna para todo el mundo. Eso es lo más complejo en realidad, porque eso significa tener plantas de vacunas, que tienen que ser plantas aprobadas con estas, lo que mencionaba Ángelo, estas buenas prácticas de manufactura, o sea, no es cualquier planta, y tienen que producir para 7.000 millones de habitantes. Si es que todo el mundo va a querer la vacuna o para los grupos de riesgo, pero en realidad implica una escalada de producción que no se ha visto en realidad. Y eso es lo más complejo. Una cosa es que haya vacuna y otra que nos llegue. Una forma de acelerar el que nos llegue vacuna es que nos prestemos a las pruebas poblacionales.
Y eso Claro. Chile lo ha hecho en otras oportunidades, en los años 50 para la vacuna de la polio, una de las pruebas poblacional, en el fondo de las últimas etapas, fue en Chile. Y eso permite acelerar la disponibilidad de vacunas, pero tiene riesgos, por supuesto, no siempre la gente va a estar de acuerdo con eso. Pero justamente el gran problema de la vacuna es si va a tener costo. Los chinos dijeron que ellos la iban a hacer sin costo. Si va a tener un costo, tienes que comprarla. Si vas a tener dinero para eso, lo que significa, y por eso también hay una iniciativa a través de la Organización Mundial de la Salud, de Naciones Unidas, etcétera, de que sea un bien público y que no haya restricciones de acceso. Y después, ¿quién va a priorizar? ¿Quiénes van a recibir la vacuna en primer lugar? Estados Unidos ha invertido mucho en los laboratorios de producción de vacunas y por lo tanto tiene va a tener una prelatura para obtener vacunas, porque son los que han financiado a la industria. Y eso va a generar conflicto. La vacuna va a generar conflicto para obtenerla. Los distintos países, y aquí también se están haciendo gestiones con todos los posibles candidatos, de manera a tener alguna posibilidad de adquirir la vacuna una vez que salga, y todo, es una carrera de todos los países. Así como es una carrera como la carrera espacial, qué país va a ser el que va a lograr tener el primer candidato, porque también tiene que ver con la preeminencia en la ciencia. Esto es bien interesante porque de alguna forma en este brote se ve un movimiento del centro, del centro científico en el fondo del mundo, que nosotros en el siglo XX lo hemos visto muy fuertemente en Estados Unidos y Europa, hacia Asia. Entonces hay una carrera también que tiene que ver con cómo se rebalancea el poder del desarrollo científico y tecnológico, y aparece Asia con muchas más capacidades de desarrollo tecnológico, más rápido, más flexible, que Estados Unidos y Europa. Hay una situación así interesante desde el punto de vista global. También ocurrió cuando fue a principios del siglo XX entre Estados Unidos y Europa, que antes, en el siglo XIX, Europa era como el que pesaba más. Y sin embargo, hubo un evento que fue la construcción del Canal de Panamá, que implicó el movimiento del eje desde Europa hacia Estados Unidos, justamente porque los americanos lograron, gracias a un médico cubano formado en Estados Unidos, controlar la fiebre amarilla y la malaria con insecticidas. Lograron identificar que el vector era un mosquito, los franceses pensaban que era una hormiga, y lograron construir el canal. Y ese fue un hito en un cambio del eje del desarrollo científico basado en Europa hacia Estados Unidos. Y lo que estamos viendo ahora es como un movimiento hacia y la abrocharía, digamos, el tema de la vacuna va a ser un hito más en esa carrera entre las potencias, en el fondo. Es parte de una nueva tipo de guerra, digamos, científica entre las distintas potencias. Y nosotros, bueno, ahí estamos, que no somos una potencia, además que estamos más debilitados en nuestra habitual fuerza de negociación sudamericana con Brasil, por ejemplo, y otros países. No estamos tan unidos como en otras oportunidades, va a ser más difícil, porque muchas veces con Brasil se puede hacer mucho peso por la importancia política que tiene Brasil. Y ahora, bueno, hay que tratar de estar atento, digamos, y en buena relación, y tratando de hacer todo lo posible por tener la vacuna. Además de la vacuna está la posibilidad de los tratamientos antivirales. No hay que olvidar que los medicamentos, o sea, el tratamiento también es una alternativa y que puede ser más fácil si es que se descubre un antiviral que detenga la reproducción del material genético adentro de la célula. Y dentro de eso han aparecido todas estas discusiones de la hidroxicloroquina, de la ivermectina, que bloquea, por ejemplo, las proteínas del núcleo, la membrana del núcleo que usa el virus justamente cuando se reproduce. La ivermectina logra parar eso. Y de eso, ¿Mm? Justo con la ivermectina, que yo fui a buscar el paper de la ivermectina. Sí. Fue publicado en la revista de Antiviral Research. Una figura. Y un antiparasitario, son antiparasitarios eso. Claro, pero lo que voy es una figura con una curva de dosis-respuesta, donde evalúan carga viral por técnica molecular, pero es una figura. Una Sí, figura, claro, donde concluyen que el efecto es a nivel nuclear
para mí está súper desvalidado de entrada la ivermectina. No, claro. No, o sea, en el fondo la base de ese tratamiento es que te intoxica la célula. Interrumpí O sea, en el fondo es como que te mata para que no se reproduzca el virus. es que da lo mismo. El punto está, ¿y por qué te interrumpo? Porque el caso de la ivermectina, para mí es el problema que hoy día también estamos enfrentando, que es la sobreinformación, que es el no filtrado técnico de esa información. Y yo creo que eso es lo que hoy día también nos está generando un daño. O sea, si tú me preguntas, ¿y la ivermectina? Para mí debería quedar desvalidado de entrada, porque no, ¿cómo podemos sacar conclusiones de una figura cuyo experimento mide solo la replicación del virus y donde además el autor te está mostrando un mecanismo que no lo evalúa en su artículo? Entonces, yo creo que hay una falta de criterio científico también, porque también hay una industria en las revistas, porque publicar un artículo científico vale 1 millón, 2 millones de pesos. Entonces yo creo que también la comunidad en ese sentido a veces se equivoca, y en el caso de la ivermectina fue un grave error. O sea, yo bajé el paper, pero ¿cómo es posible que el gobierno boliviano autorice la compra de este antiparasitario, siendo que los resultados muestran otra cosa, pues? Entonces, esa es la falta de expertos en las mesas técnicas. Sí, bueno, la verdad es que los bolivianos usan la ivermectina porque tienen enfermedades parasitarias para los cuales usan ese medicamento para tratamiento, en realidad. Así que yo creo que ellos tienen ivermectina, se usa para la leishmania, se usa para otras patologías. Ahora, la ivermectina, pero de verdad lo tenía como ejemplo porque es un caso de que yo considero que no, de hecho no viene ni siquiera a discusión. O sea, yo creo que hay que criticar el hecho de que se asuman como verdades artículos que carecen que carecen de ciertos experimentos que comprueban o demuestran ese tipo de cosas. Sí, bueno, pero lo que yo estaba tratando de hablar era el tema de que el tratamiento y que van a seguir ocurriendo este tipo de publicaciones y cosas que siguen apareciendo como la bala mágica para tratar de responder al coronavirus, pero puede existir la posibilidad de que yo no creo en los antiparasitarios como tratamiento para los virus en realidad. De hecho, ninguno ha demostrado la hidroxicloroquina tampoco, que es como bien curioso porque en realidad Ángelo, que es biólogo, es como un medicamento que es para matar un ser mucho más grande que un parásito, un ser complejo, y se está ensayando para una partícula, un virus que es una hebra de ARN con una cobertura lipídica, o sea, es como bien, bien especial, pero bueno. Pero los antivirales también hay mucha investigación en eso, y también existe la posibilidad de que surja algún tratamiento que tenga resultados. El Remdesivir ha tenido algún tipo de resultado, pero es no muy exitoso, o sea, no es muy grande, no es como, por ejemplo, los antivirales para influenza, que tenían un efecto un poco mayor a pesar de todas las polémicas que hubo también con esos medicamentos, pero sí lograban por lo menos controlar brotes. Una consulta con respecto a esta discusión que se generó ahora es de dónde las autoridades y los profesionales de la salud y los ciudadanos comunes y corrientes de a pie como uno, digamos, puede sacar la información válida en estos procesos que son súper dinámicos y donde hay mucha información que sale todos los días y que están de libre acceso en este momento en alguna base de datos científica. ¿De dónde se afirma un médico, una enfermera o un ministro? Yendo más allá, digamos, en cuanto a las políticas. Se basa en revisiones de evidencia. Hay mecanismos de medicina basada en evidencia, se hacen revisiones de los papers, como hizo Ángelo, uno va a mirar, nosotros también miramos el de ivermectina, que en realidad era bien raro el paper, así que estoy de acuerdo, simplemente lo mencioné como un ejemplo, no es que lo estuviera promoviendo. Y bueno, y eso es lo que uno tiene que revisar, hay que hacer una revisión de evidencia, buscar los distintos papers, ver qué tipo de diseños tienen, cuál es el N en el cual se usó, y eso hay grupos que están especializados en eso, en realidad, en hacer revisiones de evidencia. Y en la fase de investigación, por ejemplo, hoy día muchos virólogos lo que hacemos es buscar proteínas del hospedero, es decir, de las células, procesos celulares que contribuyen a la replicación del virus como blancos terapéuticos, más que componentes del virus como diana. Esto igual
es radicalmente distinto porque, evidentemente, como les mostraba al inicio de la presentación, tienen una población grande de partículas virales, entonces se pueden seleccionar ciertos clones, ciertas partículas que son resistentes a un antiviral, en particular cuando nosotros tenemos como blanco el virus. En cambio, la célula, ¿sí?, tenemos como blanco una proteína que media, por ejemplo, el tránsito de las vesículas del Golgi hacia afuera de la célula, que evite la salida o la exocitosis de las partículas virales o la yimación o el proceso de salida, como sea. Estamos apuntando a proteínas de la célula. Entonces la probabilidad o las tasas de cambio son más lentas y podemos tener un mayor éxito. De hecho, eso hacemos al estudiar la interacción hospedero-patógeno. Entendemos cómo ciertos componentes de la célula, ciertos procesos celulares que son críticos para la reproducción del virus, podemos utilizarlos como blancos terapéuticos. Y para eso hay un montón de drogas ya existentes y aprobadas y dando mecanismos y esa es otra aproximación también muy importante e interesante, además de las vacunas. Solo que los antivirales no generan memoria, entonces tienen dos mecanismos distintos, ¿vale? Yo creo que eso es súper importante también para educar a las personas, que la gracia o la ventaja de la vacuna es que educa el sistema inmunológico para que tus propias células reconozcan y ataquen, o generan anticuerpos y neutralizan la entrada del virus. En cambio, los antivirales son drogas que tienen un efecto que dura mientras la droga está presente y no genera memoria. Ayuda a controlar, pero no a generar memoria ni inmunidad en el rebaño. Claro, ¿vale? pero más barato y más rápido de usar. Bueno, y China además, como haciendo un paréntesis al comentario que hacías delante, claro, la mayor parte de las empresas americanas tienen su sede en China. Entonces, ponte tú, no sé, nosotros mandamos a sintetizar algunas cosas, algunos fragmentos de DNA, que es una empresa americana, pero que en realidad están todos los centros y todas las bases productivas en China. Entonces, claro. Una consulta del público que surgió ahora, luego de esta discusión, digamos, como para ir cerrando y para ir, en el fondo, resumiendo todo lo que ha sido esta charla, es ¿cuál es la proyección que tiene esta supuesta vuelta a la normalidad? ¿De cuánto tiempo más estamos hablando concretamente? En el fondo, yo sé que es difícil estimarlo, pero en su visión, ¿en cuánto tiempo más estaríamos volviendo a una normalidad o una nueva normalidad? ¿Quién quiere responder? Disculpe. yo creo que cuando llegue nuestra primavera va a ser nuestra real primavera. Yo creo que no solo van a florecer algunas cosas, sino también vamos a poder florecer y salir al espacio, yo creo que pasado el invierno, sin duda. Levantar o tener una nueva normalidad en condiciones de mayor humedad ambiental, de mayor frío, yo creo que son súper negativas, sobre todo para la propagación del virus, para el hacinamiento en el transporte público, etc. Yo creo que el desafío es que todos aquellos técnicos en las ciencias sociales y la economía deben estar pensando en estrategias para poder mantenernos y mantener las cadenas productivas, pero yo veo a un par de meses más la nueva normalidad. Porque tú Jimena. Bueno, sí, yo creo que efectivamente, como se ha visto en los países europeos, la llegada de la primavera les ha permitido a ellos relajar un poco las medidas, pero con el riesgo efectivo de rebrote, porque nosotros tuvimos el brote en verano, hay que recordar eso, y cuando empezó tenía una velocidad de transmisión muy alta y estábamos en pleno verano. Claro que esa velocidad de transmisión era porque venía la gente directo de España. Nosotros recibimos más de 400 casos importados directos. Y eso implicó una gran transmisión al principio. Entonces concuerdo en que en el fondo la primavera va a ser un momento en el que se va a poder relajar un poco más. Y la nueva normalidad, la normalidad, esta enfermedad, en realidad este virus va probablemente a evolucionar con toda seguridad a una endemia, y eso quiere decir que vamos a pasar estas olas epidémicas, una y otra, y van a ir achicándose, aunque en algunas epidemias la segunda ola ha sido más grande que la primera, pero no es hasta llegar a una situación en que el número de susceptibles que hay una inmunidad de largo tiempo y tengamos brotes estacionales, en el fondo como una influenza.
como un virus incisional, o sea, tengamos brotes estacionales y que afecte a las nuevas cohortes de personas susceptibles. Ese paso a una endemia puede acelerarse si hay vacuna. Y si no, va a ocurrir igual naturalmente, y en unos 3 años, probablemente 2, 3 años, va a llegar a una situación más, más normal en el que nosotros ya habremos tenido tal probabilidad, o sea, ahí realmente vamos a llegar a una inmunidad de rebaño, si es que no hay una vacuna antes, en la que la mayor parte de la gente va a haber tenido contacto con el virus y por lo tanto ya no va a ser susceptible y se van a producir estas olas probablemente estacionales en otoño. Aquí en Chile es muy, los brotes de virus respiratorio son muy de otoño en Chile, no son tan de invierno, la verdad. Siempre hemos tenido los pics nosotros de influenza en mayo, cuando ya se corren a junio es más raro. Y siempre somos el país con el primer pic de los del Cono Sur, más antes que Argentina, antes que Uruguay. Nosotros vamos como un poquito, unas par de semanas antes, y de hecho por eso siempre vacunamos antes. Entonces yo creo que esa es como la historia natural que va a tener esto. Ahora no sé si nos vamos a mantener, tú dices, una cuarentena total hasta la primavera, no sé, porque no sé si hay posibilidades de mantenerse así. Lo que sí es que no, en este momento evidentemente tenemos que seguir con situación de cierre hasta que disminuya el número de casos nuevos de forma más sostenida, porque si no vamos a tener un repunte pero gigantesco de casos, más allá de lo que ya tenemos. En esta supuesta inmunidad de rebaño, en caso de que se presente así después de 3 años, a contar de esta fecha más o menos, ¿cuánta gente se espera que fallezca en este periodo largo de 3 años a producto del coronavirus, digamos, para generar esta inmunidad de rebaño? Depende porque la letalidad en realidad sin presión sobre, si no es con una presión enorme en el sistema asistencial, la letalidad no es tan alta. Si el problema de las muertes ocurren, primero porque se llega a un grupo con mucho riesgo, como son los adultos mayores, o las personas con enfermedad crónica, y porque esas personas no tengan acceso a una atención de calidad. Entonces, si esa olas son más bajas y se logra que no sobrepase la capacidad del sistema asistencial, la letalidad debería estar bajo el 2, entre el 1 y el 3% en el fondo, dependiendo del grupo humano del que se trate. En el caso de Europa se observó una letalidad mayor porque el número de casos es mayor del que ellos contaron, entonces en realidad está inflada esa letalidad porque tiene un denominador más bajo. Y lo otro es que ellos tienen el doble de población mayor de 60 años que nosotros. O sea, nosotros somos un país envejecido, pero ellos son mucho más envejecidos. Entonces tienen mucho más población en los grupos de riesgo que nosotros. Perfecto, doctora. Bueno, doctor Ángelo, Jimena, muchas gracias por participar en esta charla muy interesante por lo demás. Los dejo invitados a todas y a todos para las futuras charlas que vamos a tener dentro de este Cabildo Barrio Seminario. Los invitamos a seguir las redes sociales, seguirnos por Instagram y también seguir el canal de YouTube, en donde vamos a estar invitando en forma bastante permanente a distintos especialistas en distintas áreas para hablar sobre Constitución y sobre la actualidad del país. Muchas gracias a ambos por su tiempo, por la disposición. Muchas gracias a todos los asistentes a esta charla y nos vemos para una próxima. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao, gracias. Saludos a todos. Tengan buena noche. Igualmente, buena semana. Cuídense mucho. Cuidémonos todos. Avanzando, vamos bien, vamos por buen camino. Perfecto. Muchas gracias, chiquillos.